Vamos a ver, vamos a poner en la pantalla. Disculpen. Vamos a ver para ponerla. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Estamos listos. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del tema de vacunación en el adulto y el viajero. Es un tema árido, es un tema al que no estamos acostumbrados los internistas. Generalmente en vacunas son los pediatras, los de más experiencia, pero un tema cada vez de mayor relevancia, de mayor importancia. Entonces, vamos a tratar de ser lo más específicos posible. Entonces, dentro de las generalidades, ¿cuáles son las ventajas de las vacunas? Disminuir la severidad de la infección. En general, ¿qué es lo que pretende una vacuna? Una vacuna pretende exponer a una persona a un germen o a partes antigénicas de un germen para que genere inmunidad y cuando en una segunda ocasión se vuelven a poner en contacto con ese germen, ya no desarrolle la enfermedad, sino que controle al germen vía su inmunidad. Algunas vacunas están diseñadas para disminuir la severidad de la infección, no para erradicarla completamente. El ejemplo es la vacuna contra el rotavirus. Otras están diseñadas para evitar complicaciones de la infección, ¿verdad? Como el BCG, la herpes zóster. La inmunidad de herd o la inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que pretende? Impedir la diseminación del agente infeccioso y la enfermedad que produce. ¿Qué es esto de la inmunidad de rebaño? Bueno, consiste en que uno tiene que lograr que gran parte de la población se exponga a un germen, ya sea vía vacuna o a través de la infección normal, y que esa gran parte de la población desarrolle inmunidad. De esa manera protegemos en forma indirecta a los otros que todavía no se han contagiado. Esto estuvo de moda ahorita en coronavirus. Suecia, por ejemplo, ¿verdad? Suecia planteaba, bueno, esperemos que se infecte una gran cantidad de gente y así van a tener inmunidad y no van a infectar a, no van a infectar a más personas. Pero el problema es que para que funcione la inmunidad de rebaño tiene que o contagiarse el 60% de la población como mínimo o vacunar al 60%, ¿verdad? Entonces, ejemplos de donde mejor funciona la inmunidad de rebaño, el polio, sarampión, varicela. Tipos de inmunización, ¿verdad? Bueno, tenemos la inmunización activa y está la pasiva. ¿En qué consiste la inmunización activa? Es la que estimula la respuesta inmune primaria. ¿Cómo? A través de la proliferación del linfocito B para que estos linfocitos produzcan anticuerpos y posteriormente la estimulación de linfocitos T, sobre todo T de memoria, ¿verdad? Para que ellos también tengamos inmunidad celular y los T a su vez estimulan a los B para que produzcan más anticuerpos. Luego sucede que al contacto posterior con el germen se produce una respuesta inmune secundaria, ¿verdad? O sea, ya tenemos memoria inmunológica, entonces la producción de anticuerpos es mayor porque hay una mayor proliferación del linfocito B. En ocasiones necesitamos refuerzos. Estos son necesarios en algunas vacunas para poder mantener el nivel de inmunidad. Vamos a ver después cuáles. Las vacunas también pueden ser derivadas de bacterias muertas enteras o bacterias o virus vivos atenuados o subunidades antigénicas de estos organismos o toxoides, ¿verdad? Que ustedes saben son las toxinas bacterianas modificadas y actualmente están de moda dentro de las subunidades de virus, sobre todo, fragmentos de ADN o fragmentos de RNA, como la vacuna de Moderna de coronavirus, ¿verdad? La vacunación pasiva consiste en administrar anticuerpos y ofrece protección, pero esta es protección de corto plazo. Cuando una persona se expone a un patógeno X,
alguien le da hepatitis B y se le pone inmunoglobulinas contra hepatitis B, ¿verdad? Ya le estamos dando los anticuerpos de una vez. Se utilizan especialmente en personas con inmunosupresión o ante la necesidad de tener una respuesta rápida por una infección reciente. ¿Cuáles son las vías de administración de las vacunas? Bueno, intramuscular, subcutánea. En adultos se recomienda que siempre usemos el deltoides. ¿Cuándo podemos usar los glúteos? Evitar usar el glúteo excepto cuando se van a inyectar volúmenes grandes de inmunoglobulinas, por ejemplo. Las vacunas más utilizadas se pueden administrar simultáneamente en diferentes sitios, ¿verdad? Sin comprometer la eficacia de la vacuna. Y ese es un concepto muy usado en pediatría, en donde se pueden poner varias vacunas de una sola vez. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, si son vacunas vivas, aquellas que usamos gérmenes vivos o atenuados, debe hacerse la aplicación de 2 vacunas vivas el mismo día. Y si no se puede hacer el mismo día, entonces la segunda tendrá que aplicarse un mes después de que se aplicó la primera, ¿verdad? Entonces tener eso en mente cuando estamos usando vacunas vivas. Las inmunoglobulinas, si le vamos a poner suero con inmunoglobulinas al paciente, no debe administrarse junto con vacunas, sobre todo vacunas vivas, porque los anticuerpos que vamos a estar poniendo pasivamente pueden interferir con la respuesta inmune a la vacuna. Esta diapositiva les habla del desarrollo de vacunas, de la primera en 1796 con Jenner, la vacuna de la viruela, en el siglo XIX 5 vacunas, en el siglo XX 22 vacunas, en el XXI aquí ya llevamos varias otras vacunas que vemos en esta diapositiva. Después del año 2000 tenemos, por ejemplo, en el 2000 salió la de neumococo heptavalente, en el 2005 meningococo cuadrivalente, en el 2009 la vacuna del cólera, también salió la de papiloma, en el 2012 la 21 valente, neumocócica, ¿verdad? En el 2011 adenovirus, etcétera, ¿verdad? Rotavirus en el 2006, Zoster en el 2006 también. Aquí tenemos una lista de cuáles son las vacunas vivas, y cuáles son las vacunas muertas. En las vivas, sarampión, papera, rubiola, varicela, zóster, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, polio, rotavirus, rabia, BCG, viruela. Todas las demás son organismos muertos o fragmentos de organismos, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las metas cuando nosotros vamos a vacunar a alguien? Es controlar, eliminar o erradicar una enfermedad. Entonces, tenemos que hacer programas de control, ¿verdad? Para ver en realidad si estamos logrando nuestras metas. Los programas de control disminuyen la severidad de la enfermedad y el impacto social y económico. Si no tuviéramos programas de control a través de vacunas, tendríamos entonces múltiples enfermedades prevenibles por vacuna y eso con todo el impacto social y económico. Si no, miremos ahorita coronavirus, ¿verdad? Los programas de eliminación. ¿Cuál es la meta en un programa de eliminación? Llevar a 0 el número de casos de X enfermedad en un área geográfica. Por ejemplo, en un país, o puede ser un continente americano libre de sarampión o libre de poliomielitis, etcétera. O a nivel global, ¿verdad? En el mundo entero, que no tengamos más casos de sarampión, más casos de polio. Y los programas de erradicación es cuando tenemos una eliminación sostenida, aunque no haya ninguna intervención sanitaria en el mundo entero. Eso solamente se ha logrado en la historia de la humanidad con la viruela. De ahí, con las demás vacunas, siempre hay casos aislados en un continente o en otro. Por ejemplo, los casos de polio que se están dando en Asia, sobre todo en países que han estado en guerra, lo que no ha permitido que el personal de salud entre a vacunar a las personas, etc. Luego, ¿qué sucede cuando de repente aparecen casos? Ustedes se acuerdan los casos de sarampión que aparecieron en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, un evento centinela
Es cuando aparece un caso de la enfermedad que se consideraba eliminada. El continente americano se suponía que tenía varios años de tener eliminado el sarampión. Ok, aparece un caso de la enfermedad que se considera eliminada o erradicada en un lugar específico y que supone un riesgo de diseminación. Si aparece un grupo de casos, ¿por qué? Si tenemos una población vacunada. Bueno, esto puede deberse a que tenemos bajos niveles de población vacunada. Eso aumenta el número de población susceptible, no vacunada. Puede ser también porque haya cambios en el agente infeccioso. Eso le permite escaparse de la protección de la vacuna. Puede suceder también que haya disminución en el nivel de inmunidad producido por la vacuna después que han pasado muchos años de haberse vacunado, o que hayamos tenido la introducción de un inóculo muy grande del germen. Cualquiera de esas cosas que sea, si aparece un grupo de casos de una enfermedad que se consideraba controlada en un país o en un continente, esto tiene que reportarse de inmediato a las autoridades de salud pública. ¿Para qué? Para que hagan medidas de control, aislamiento, para que den quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, detecten cuál es la fuente de la infección para prevenir la diseminación de la enfermedad. ¿Cuáles son las vacunas que más se utilizan en adultos y adolescentes? Ahí tienen la lista y es mayor. La vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ok, vamos a hablar un par de cositas acerca de tipos de vacunas polisacáridas y conjugadas. Las polisacáridas, perdón, son aquellas vacunas que están hechas de polisacáridos de bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Hemófilos influenza para un caso. Entonces, los polisacáridos en realidad ellos hacen que se produzca una respuesta inmune limitada. Perdón, usualmente es solamente una respuesta de célula B y generalmente ocupamos ponerle refuerzos porque va perdiendo potencia. Disculpen que este teléfono así pasa todo el día. Bueno, va disminuyendo potencia, durabilidad y memoria, ¿verdad? Y entonces ocupamos refuerzos. Una cosa interesante también con las vacunas polisacáridas es que los niños de menos de 2 años usualmente no responden a este tipo de vacunas. Entonces se crearon las vacunas conjugadas. ¿Cuál es la idea de una vacuna conjugada? Combinamos el polisacárido que tiene los antígenos con una proteína transportadora. Ustedes ven ahí esos como pelotitas unidas en color rojo son el polisacárido antigénico y luego ven la proteína portadora que es inmunogénica también. Ok, entonces cuando tenemos estas dos cosas combinadas, el polisacárido más la proteína transportadora, que además es inmunogénica, se produce, además de la proliferación del linfocito B y los anticuerpos, se produce también estimulación de linfocitos T y células de memoria. Por tanto, cuando estamos usando vacunas conjugadas, entonces vamos a tener una mayor duración de la inmunidad. Aquí tenemos un cuadro que nos da las ventajas de vacunas conjugadas, ¿verdad? Y polisacáridos y conjugadas. Las conjugadas son efectivas en niños de menos de 2 años, producen memoria inmunológica, producen una duración de protección prolongada, tienen efecto booster, tienen también reducción del número de portadores cuando se aplican, contribuyen a la inmunidad de rebaño. Entonces, generalmente si uno puede, prefiere usar una conjugada, ¿verdad? Ok. Hablando de los tipos de vacunas, hay 4 tipos de vacunas. Las vivas atenuadas, que se utilizan utilizan un germen en forma debilitada, puede ser una bacteria. ¿Cómo se debilita? Se hacen una serie de cultivos en diferentes medios hasta que pierde su poder patológico, pero mantiene el poder inmunogénico. Como estas vacunas son muy similares a la infección natural, crean una respuesta inmunitaria fuerte, de larga duración.
Usualmente solo ocupamos 1 o 2 dosis en la mayoría de las vacunas vivas y protegen durante toda la vida. ¿Cuáles son? Sarampión, rubiola, paperas, fiebre amarilla, rotavirus, varicela. Las vacunas inactivadas utilizan una versión muerta del germen, ¿verdad?, que causa la enfermedad. Las inactivadas no proporcionan una inmunidad tan fuerte como la vacuna viva, ¿verdad? Y por tanto es posible que necesite de varias dosis en el tiempo, vacunas con refuerzos cada 5 años, cada 10 años, para mantener el nivel de inmunidad. ¿Cuáles son esas vacunas? Hepatitis A, polio, rabia, influenza. Luego tenemos las vacunas de subunidades recombinantes que pueden ser polisacáridas, combinadas o conjugadas. Utilizan partes específicas del germen, ¿verdad? Así como que puede ser una proteína, puede ser una parte de cápsula, el lipopolisacárido de la cápsula, puede ser también, como estamos viendo ahora, las que usan fragmentos de RNA mensajero o fragmentos de DNA. Como estas solo ocupan partes específicas del germen, no el germen entero, ellas producen una inmunidad muy fuerte contra esa parte del germen. Y se usan mucho incluso en personas con sistema inmunitario debilitado, problemas de salud a largo plazo, y funcionan realmente. Menos riesgo de que tengamos efectos adversos severos. La única limitación es que posiblemente va a ocupar vacunas de refuerzo para lograr tener una protección continua. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? La de Haemophilus influenza, la de hepatitis B, la del virus de papiloma humano, la de neumococo. Las vacunas inactivadas, pues utilizan la versión muerta del germen que causa la enfermedad. Creo que esta la habíamos hablado, sí. Ahora vamos con la que sigue. Las de toxoides. Utilizan una toxina fabricada a partir del germen. Por tanto, el desarrollo de los anticuerpos y de la inmunidad va dirigido a la toxina, no al germen en sí. Pero es que la mayoría de estas vacunas lo que hacen, el que está causando los síntomas de la enfermedad es la toxina, no el germen per se. Bueno, al igual que otros tipos de vacunas, es posible que también ocupemos vacunas de refuerzo, ¿verdad? ¿Cuáles son las vacunas con toxoides, difteria y tétanos? Ok, ¿cuáles son los eventos informables cuando uno usa una vacuna? Si el paciente desarrolla anafilaxia o shock anafiláctico dentro de los 7 días de haber aplicado esa vacuna, cualquier vacuna. Si el paciente desarrolla encefalopatía, encefalitis o convulsiones después de aplicar la vacuna. Cualquier otro evento grave o inusual, sobre todo de aquellos que figuran en el prospecto que trae cada vacuna. En el caso que hayamos aplicado la de tétanos, si desarrolla neuritis braquial dentro de los 28 días después de aplicada, la tosferina, encefalopatía o encefalitis dentro de los 7 días después de aplicada, la rubiola, sarampión, paperas, encefalopatía o encefalitis 15 días después, rubiola, artritis crónica, sarampión, púrpura trombocitopénica 7 a 30 días después de aplicada, y si se le aplicó a un inmunodeficiente 6 meses posteriores a la aplicación. Y la polio oral, si el paciente o la persona que recibió la vacuna desarrolla polio paralítico o polio de la misma cepa de la vacuna, de 1 mes a 6 meses después de aplicada la vacuna. De los eventos más importantes, el desarrollo de anafilaxia o shock anafiláctico. No sé por qué me está regresando. Bueno, aquí vamos. ¿Por qué inmunizar a los adultos? Pues porque la salud misma del adulto y porque el adulto, sobre todo el que tiene inmunidad disminuida, puede transmitir la enfermedad a otras personas. Un caso reciente en Estados Unidos fue el caso de tosferina, en donde hubo un brote, como ustedes saben, de tosferina recientemente, y se vio que los abuelos estaban transmitiendo en muchos casos las tosferinas a sus nietos.
Eso hizo que se enfatizara más en la necesidad de vacunar a los abuelos, de vacunar a los adultos que viven con los niños para evitar que se contagien los niños. El concepto de vacunación ha variado con el tiempo, desde la vacunación infantil que se dio en los años 90, los años 80, perdón, a vacunar a toda la familia. Esto de que me oigan toser y ponerme ronca es cortesía del coronavirus todavía. Bueno, aquí tenemos el esquema de inmunización de adultos de este año, del 2020. Lo que está en amarillo significa que podemos usar esa vacuna sin problema. Lo que está en color como moradito significa que lo podemos usar cuando además de la edad del paciente hay alguna otra indicación específica, ¿verdad? El azulito pálido, si hay condiciones clínicas que ameriten decisiones clínicas sobre el uso de esa vacuna, vamos a ver más adelante. Y en blanco no podemos usar esa vacuna en ese grupo de edad. Entonces, la influenza inactivada o influenza recombinante, que es la primera línea amarilla, la podemos usar de los 19 a los más de 65 años sin problema. En cambio, la influenza por virus vivo atenuado hasta los 49 años no se debe usar después de los 50. Las dosis que se usan es una dosis anual, como ustedes saben. El tétano, difteria y pertusis, que es la TDAP, o solo tétano y difteria, que es la TD, se usa una sola dosis de TDAP y luego un booster cada 10 años y la podemos usar desde los 19 hasta más allá de los 65 años. Rubiola, sarampión, paperas, esta la podemos usar hasta cerca de los 60 años de edad. Vamos a ver un poco más en detalle después que hay algunas consideraciones para aquellos nacidos antes del 57, que no somos muchos, y los nacidos después del 57, que son todos ustedes. La varicela. Bueno, aquí usamos usualmente 2 dosis, ¿verdad? Si ha nacido cerca de los 80 o después. Y después de los 48, 49 años, se usan 2 dosis, pero con indicación clínica. La varicela zoster, se prefiere la RZB, porque existe también la de virus vivo. La de virus vivo no se debe aplicar, ninguna de las dos se recomienda aplicar la RSV por lo menos hasta los 49 años de edad, y la de virus vivo no se recomienda hasta cerca de los 60 años. Ya después de 50 años podemos usar la de varicela zoster, que no es con virus vivo, son 2 dosis, ¿verdad? En la de papiloma, bueno, es una de las primeras vacunas que previenen cáncer, ¿verdad? El cáncer de cervix, el cáncer de ano, el cáncer de pene. Y entonces esta vacuna, ustedes saben, se usa usualmente hasta los 26 años de edad. Se usan 2 o 3 dosis dependiendo de qué edad tenía la persona cuando empezó la vacunación. Y de 27 hasta 45 años depende la necesidad o no del paciente. Por ejemplo, mujeres con NIC1, en donde se reporta el papiloma, y es una cepa de papiloma de la que está en la vacuna. Se ha visto que la aplicación de la vacuna ayuda a mejorar el pronóstico de la paciente. El neumococo, si tenemos el PCV13, que es la vacuna conjugada, podemos usar una sola dosis prácticamente después de los 19 años en casos que tienen indicación médica. Y vamos a ver que se prefiere la 23 después de los 65 años. Aquí vemos, perdón, otra vez la vacuna 13, la 23 de neumococo, la de neumococos 23, es solo polisacárida, se prefiere después de los 65 años. Hepatitis A y hepatitis B prácticamente en todas las edades, según la indicación clínica, que la vamos a ver en detalle después. La de meningococo está pues también a cualquier edad,
la meningococo B, de los 19 a los 23 años, tiene que considerarse bien la condición clínica, con lo que los gringos llaman aquí una decisión clínica compartida. Y la hemófilos influenza tipo B, esta la podemos usar prácticamente en todas las edades según la indicación. Aquí vemos las vacunas recomendadas según condiciones médicas para el 2020. Y vamos a ir viendo las condiciones una por una. En embarazo, podemos usar sin problema la de influenza, que no es virus vivo. En general, en embarazo están contraindicadas las vacunas con virus vivos o bacterias vivas. Lo mismo que en los inmunosupresos. No debemos usar vacunas por bacterias o virus vivos. Entonces, influenza en embarazo la podemos usar sin problema si no es virus vivo. Si es virus vivo, está en rojo, no es recomendable. En embarazo también, que es la primera columna, la de tétanos, difteria y pertusis se puede usar sin problema. No se recomienda la de rubiola, paperas y sarampión. Tampoco se recomienda la de varicela, la de herpes zóster. Se recomienda que tengamos la vacunación después del embarazo, ¿verdad? No en el momento del embarazo. Y si es la de zóster con virus vivo, no se recomienda. La de papiloma, virus de papiloma humano, no se recomienda tampoco en embarazo. La de neumococo conjugado no se debe dar, por eso está ahí en blanco. Y la de polisacáridos solo con indicación médica. Vamos a ver primero esta diapositiva. La que sigue es una continuación de esta. Ok. Pacientes en la segunda columna. Pacientes inmunocomprometidos que no son VIH. Pueden usar la de influenza que no sea virus vivo. Pueden usar la TD o TDAP. No se recomienda que usen rubiola, sarampión y paperas, tampoco la de varicela. Tampoco se recomienda que usen la de zóster. La de virus de papiloma sí se puede utilizar en 3 dosis hasta los 26 años de edad. Y las 2 neumocócicas, tanto la de 13 valente o 23 valente, se pueden usar en inmunocomprometidos. VIH es la tercera columna. Depende de si tiene menos de 200 células CD4 o tiene más de 200 células CD4. ¿Cuáles no podemos usar en los que tienen menos de 200 células? Bueno, influenza con virus vivo. Tampoco podemos usar MMR, tampoco podemos usar varicela. No debemos usar zóster, tampoco, ¿verdad? Ninguna de las zóster. Y todas las demás las podríamos usar. La de influenza podemos usar en menos de 200 y más de 200 células CD4. Lo mismo TD y TDAP. En MMR y en varicela podemos usarlo en los que tienen más de 200 células, pero no se recomienda usarla en la de menos de 200 células CD4. No podemos usar zóster, ¿verdad? En las de más de 200, ya dijimos. Las otras que sí podemos usar, papilomavirus y las 2 de neumococo. De ahí, pacientes asplénicos, porque tuvo un accidente y le quitaron el vaso, o asplenia funcional, etc. ¿Cuáles podemos usar? Todas, prácticamente. Menos la de influenza por virus vivo, ¿verdad? Atenuado. De ahí prácticamente todas. Renales crónicos en hemodiálisis. Prácticamente todas. Las que se tiene que tener precaución es influenza de virus vivo. De todas maneras, en Honduras casi no hay influenza de virus vivo. Sí se recomienda la otra vacuna de influenza anualmente. De ahí, miren ustedes, puede usar TDAP, puede usar MMR, los renales crónicos.
varicela, pueden usar zóster, pueden usar papilomavirus. Neumococo, la 13 valente si hay indicación médica y la 23 valente sí podría usarse. De ahí enfermedades crónicas, los cirróticos, por ejemplo, los alcohólicos o enfermedades pulmonares crónicas. Tener precaución con influenza de virus vivo y solo con indicación clínica la neumococo 13 valente. De ahí las podemos usar todas. En los diabéticos, lo mismo. Básicamente lo mismo. Personal de salud, nosotros tenemos que usar influenza, deberíamos de usar TDAP, TD, también podemos usar MMR, varicela, podemos usar zóster y si papilomavirus humano, si tenemos menos de 26 años o condición clínica que lo amerite, y neumococos si hay indicación médica. Esta es una continuación del cuadro anterior. Entonces, en embarazo, ya dijimos, no usar 13 valente de neumococo. Con indicación médica, neumococo 23 valente, hepatitis A, hepatitis B, meningococo. Meningococo ACW, ¿verdad? Pero el meningococo B con precaución. No se recomienda Haemophilus influenza tipo B. Ok, en los inmunocomprometidos, que no es VIH, ya hablamos de las de neumococo, la pueden usar con indicación médica, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, y sí pueden usar sin problema la de Haemophilus influenza. VIH con menos o más de 200 células, las dos de neumococo, pueden usar hepatitis A y hepatitis B con más o menos de 200 células, la de meningococo dependiendo de la indicación también, y Haemophilus influenza, indicación médica. En asplenia podemos usar todas y solo con indicación las de hepatitis. En los pacientes en hemodiálisis podemos usar sin problema las de neumococo y la hepatitis B. Las demás solo con indicación médica. Perdón. En pacientes con enfermedad hepática crónica, por ejemplo, los cirróticos, pues con indicación médica, la de neumococo 13 valente, sin problema la 23 valente. Hepatitis A sí se puede usar sin problema, las 2 hepatitis y las demás con indicación médica. En diabéticos podemos usar sin problema la 23 valente de neumococo y la hepatitis B, las demás según indicación médica. El personal de salud, prácticamente la única que podemos usar tranquilamente es hepatitis B, las demás según indicación médica. Estas diapositivas sé que se ven cargadas, pero solo me interesa que vean algunas cosas acá. Por ejemplo, la vacuna de influenza, ya sabemos, cualquier persona de más de 6 meses, una dosis anual según un estado de salud y que cada año cambia dependiendo de cuál es el tipo de virus de influenza que circula ese año. ¿Cuáles son las situaciones especiales? ¿A quién no le deberíamos dar la que es virus vivo? A los inmunosupresos, a las embarazadas, a los de implante coclear, a los asplénicos, a los que reciben medicamentos antivirales 48 horas antes de la vacuna. La de difteria, tétanos, pertusis, si no ha recibido la vacuna antes de los 11 años de edad, entonces podemos dar una dosis de TDAP y refuerzos cada 10 años. Si no ha recibido antes de los 11 años, entonces se da una dosis de TDAP y después podemos seguir con una dosis de TD con refuerzos cada 10 años. Se da una dosis de TDAP durante cada embarazo, preferiblemente en el embarazo temprano, o si no hasta la edad gestacional 27 a 36. La vacuna CMMR, bueno, que esto ustedes lo pueden revisar
en el sitio web de CDC, en el sitio web de ACIP, y lo pueden revisar en UpToDate también, ¿verdad? Por ejemplo, la MMR, ¿verdad? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, si no hay evidencia de que uno tiene inmunidad contra las enfermedades que cubre esta vacuna, se debe de poner una sola dosis. ¿Cuál es la evidencia de inmunidad? Los que nacimos antes del 57 se supone que somos inmunes. O el que le muestre el carnet de vacunación que ya se vacunó contra esto, o el que tenga detección de anticuerpos que tiene inmunidad contra esto. ¿Cuáles son situaciones especiales? Contraindicada durante el embarazo, si no hay evidencia de embarazo, no hay evidencia de inmunidad a rubiola, ¿verdad? Las mujeres que no están embarazadas, están en edad reproductiva, sin evidencia de inmunidad a rubiola, una dosis. De HIV ya hablamos. De personal de salud que haya nacido después del 57, como todos ustedes, si no tiene evidencia de inmunidad, o sea, que no lo vacunaron o que no tienen anticuerpos contra eso, deberían de vacunarse con 2 dosis. 4 semanas, un mes, la segunda dosis después de la primera. Varicela, ¿verdad? Si no tenemos evidencia de inmunidad varicela, se dan 2 dosis con diferencia de un mes. Y si había recibido previamente alguna dosis, pues se da otra dosis un mes después. ¿Cuál es la evidencia de que alguien puede tener inmunidad? El que haya nacido en USA, dice, antes de 1980, excepto mujeres embarazadas o personal de salud. Si nació antes de 1980, si nació después, idealmente vacunarse. Contraindicada durante el embarazo, contraindicada en inmunosupresión, personal de salud sin evidencia de inmunidad, o sea, nacieron después de 1980, idealmente ponerse una dosis de la vacuna, ¿verdad? Zoster, 50 años o más, 2 dosis de la RSV, que es la Shingrix, con diferencia de 2 a 6 meses. Y si tienen más de 60 años, 2 dosis de RSV también, con diferencia de 6 años. Situaciones especiales en embarazadas, el ZBL, que es virus vivo, está contraindicado, ¿no? Sino hasta después del embarazo. Papilomavirus, lo que hablamos, ¿verdad? De que usualmente hasta los 26 años de edad. Y eso, para no hacer más larga la clase, lo pueden consultar en el sitio web de ACIP. Neumococo, que lo usamos un poco más los internistas. Entonces, vacunación rutinaria si el paciente tiene más de 65 años de edad y es inmunocompetente, usualmente se da una dosis de la 23 valente. Si la 23 valente se aplicó antes de que cumpliera 65 años, entonces le ponemos la siguiente dosis 5 años después. ¿Qué situaciones clínicas son de analizar un poco? Si es un paciente de más de 65 años, inmunocompetente, y tiene historia de una dosis de la 13 valente, entonces, si se van a administrar dosis de las dos, 13 valente y 23 valente, siempre administramos primero la 13 valente, ¿verdad? Se trata de que sea primero. Y la 13 valente y la 23 valente se deben de tener al menos un año de diferencia entre la colocación de la una y la otra. Algo interesante es que los adultos entre 19 y 64 años con condiciones médicas crónicas como enfermedades cardíacas crónicas, excluyendo hipertensión, de pulmón, de hígado, diabetes,
Se recomienda una dosis de la 23 valente. Los de 19 años de edad o más, con condiciones de inmunosupresión, congénitas o adquiridas por déficit de linfocitos B o por cánceres, se recomienda una dosis de 13 valente seguida por una 23 valente. Los detalles ustedes los pueden verificar en estos sitios que les mencioné. Hepatitis A, la vacunación de rutina en las personas, aunque no tengan riesgo, si quieren la protección se puede aplicar. Acordémonos que hay una de las vacunas para hepatitis A que solo son 2 dosis, es la Havrix, se usa cada 6 meses a 1 año. Después está la que está combinada con hepatitis B, la Twinrix, que se da al mes 0, 1 y 6 meses. Situaciones especiales, quienes tienen más riesgo de hepatitis A, pacientes con enfermedad hepática crónica, como pacientes de hepatitis B, cirrosis, hígado graso, enfermedad alcohólica, pacientes VIH, pacientes homosexuales, los drogadictos, personas que están en situación de calle, etcétera, ¿verdad? Hepatitis B también podemos usar, es usualmente una serie de 3 dosis, 0, 1, 2 y 6 meses, ¿verdad? Tenemos varias opciones acá, está Lepsilab, están también las combinadas con hepatitis A y en qué situaciones las vamos a colocar, cuáles están a riesgo de virus de hepatitis. Ok, ya dijimos, podemos usar las combinadas, la Twinrix, o podemos usar Engerix B o Recombivax B. ¿Y en quiénes? En enfermedades hepáticas crónicas, personas con hepatitis C, con cirrosis, con hígado graso, enfermedad hepática alcohólica, autoinmune, HIV, exposición sexual, etcétera. También la pueden revisar ahí. Lo mismo meningococo e influenza. Vacunas que deben recibir las personas con VIH asintomáticos o sintomáticos. Ustedes ven que la mayoría las pueden utilizar. Es más fácil ver cuáles no pueden utilizar. Por ejemplo, no pueden usar la BCG, ¿verdad? Tampoco pueden usar los de VIH sintomáticos, que se supone que pueden tener menos de 200 células. La de polio vía oral. No pueden usar la de rotavirus. Tampoco pueden usar fiebre amarilla. Y los contactos, los familiares que viven con estos pacientes, no pueden usar la de polio vía oral, tampoco la de rotavirus. Todas las demás sí las pueden utilizar. Bueno, pueden suceder efectos adversos después de la aplicación de una vacuna. ¿Cómo se manejan? Los signos y síntomas más comunes son usualmente cutáneos. Aparición de urticaria, de angioedema, enrojecimiento, prurito. Sin embargo, usualmente del 10 al 20% de los pacientes no tienen problemas en piel. ¿Cuáles son los signos de peligro? Progresión rápida de síntomas o evidencia de dificultad respiratoria, estridor, sibilancia, disnea, retracción intercostal, tos persistente, cianosis o signos de mala perfusión, dolor abdominal, vómitos, disritmia, hipotensión, colapso. Anafilaxia, ¿qué tratamiento vamos a usar? Epinefrina, aquí están las dosis de epinefrina, intramuscular, preparación de 1 miligramo por ml, inyectar epinefrina 0.01 miligramos por kilo en el muslo medio. No responde, repetir la dosis en 5 a 15 minutos. Ir preparando la epinefrina IV, ¿verdad? Para colocar, si es necesario, la infusión IV. Vía aérea, pues intubación, si hay evidencia de obstrucción inminente por angioedema. Puede que hasta se pueda necesitar cricotirotomía. Oxígeno de 8 a 10 litros y bolo rápido de solución salina normal, se tiene que canalizar de inmediato si hay signos de hipoperfusión y tratar la perfusión deficiente con bolus de 20 ml por kilo, repetir los bolus, ¿verdad? Dependiendo de cómo va el paciente, monitorizar la producción de orina. Para broncoespasmo podemos usar albuterol
Podemos usar también antihistamínicos H1, antihistamínicos H2, podemos usar esteroides, metilprednisolona, 1 miligramo por kilo, en pacientes que responden en forma inadecuada a epinefrina IM y a solución salina IV, pues la infusión continua de epinefrina, a dosis de 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto, a veces se necesitan hasta 2 vasopresores. Un par de cosas acerca de la vacunación en el viajero. En el viajero, nosotros cuando llega alguien y nos dice que va a viajar a X o Y lugar, tenemos que, en primer lugar, averiguar cuáles son las patologías prevalentes al lugar a donde va a ir nuestro paciente, ¿verdad? Y también tenemos que ver lo siguiente, cuál es el estatus de esta persona en cuanto a las vacunas que usa normalmente. Entonces podemos ver que las vacunas en el viajero se dividen en rutinarias, requeridas o recomendadas. ¿Cuáles son las rutinarias? ¿Cómo está su situación de la vacuna según su edad y según sus comorbilidades? ¿Qué son las vacunas requeridas? Son las que el país a donde va a ir lo obliga a que se las ponga. Fiebre amarilla para poder ir a varios países de Sudamérica, por ejemplo, o a Panamá. ¿Y cuáles son las recomendadas? Las que le vamos a decir al viajero que se los ponga por su condición de salud. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son enfermedades relacionadas a viajes? Lo vemos en la primera columna. Perdón, en esta diapositiva tenemos hepatitis A, hepatitis B, fiebre tifoidea. ¿Cómo adquirimos hepatitis A? A través de agua contaminada. ¿Cómo vacunamos? 2 dosis, lo acabamos de ver. Y administrar al menos 1 dosis antes que la persona se vaya de viaje. Hepatitis B. La transmisión, ya sabemos, contacto sexual, agujas contaminadas, productos sanguíneos, transmisión vertical, la vacunación, por lo menos 3 dosis. ¿A quién se la recomendamos? Sobre todo al que no tiene inmunidad contra hepatitis B, especialmente aquellos que van a ir a un país que tiene una prevalencia de hepatitis B mayor a 2%. Y la dosis ya lo hablamos, a 0, 1 y 6 meses. Fiebre tifoidea. Se adquiere a través de agua o comida contaminada. Hay vacunas orales y hay vacuna inyectable. Si a quien se le recomienda a alguien que va a ir a un lugar donde esto es endémico, nosotros no hay problema. Aquí vivimos en un país endémico y no necesitamos vacunarnos. Nos vacunamos comiendo mango verde en la calle, así que no hay problema. Se recomienda que se administre, si es un nórdico que va a venir acá, le recomendaríamos que se administre la inyectable 2 semanas antes de viajar y que complete 4 dosis de la vacuna oral, ¿verdad? Y empezar antes de viajar. Aquí este cuadro, vamos a ver, rabia. Bueno, ellos recomiendan al menos 3 dosis de la vacuna y cómo se transmite, pues por saliva de animales infectados, sobre todo viajeros que van a estar mucho tiempo en áreas libres, áreas boscosas, si van a tener que manipular animales como los veterinarios, biólogos, niños que van a jugar con animales que pueden ser mordidos, si van a viajar a áreas rurales. Empezar la vacuna al menos 21 días antes de viajar. Fiebre amarilla, ¿verdad? Vacunación requerida para viajeros que van a ir a Sudamérica o que van a ir a África. Se debe administrar por lo menos 10 días antes de viajar. Aquí nosotros en Tegucigalpa se pone la vacuna en el Alonso Suazo. Encefalitis japonesa, depende si va a viajar allá. Cólera, si va a viajar, si transmisión, agua y comida contaminada. Vacunas que a los adultos que van a viajar a áreas de transmisión activa de cólera. Y se debe administrar 10 días antes de viajar. Ups, ¿qué pasa? No sé por qué no me continúa.
lo que sigue son las vacunas que se recomiendan a los viajeros que van a venir a Honduras. Doctora, doctora. Yo creo que se le fue el audio a la doctora.
Sí. ¿Por qué no se ha salido de eso? De aquí. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahora sí, Hola. Uy, no me digan que no oyeron todo lo último. No, doctora, lastimosamente no escuchamos las últimas 5 diapositivas. Qué pesar, porque son 48 diapositivas. Bueno, tendríamos que ver cómo hacemos entonces. Solo se escucharon las primeras 5, me dicen. No, doctora, las últimas 5 diapositivas fueron las que no logramos ver desde que empezó hepatitis A, creo que era, para adelante. Ah, desde que... Y no lograron escuchar. Bueno, yo les puedo dar un resumen de eso. sí, está bien, Las doctora. últimas diapositivas eran sobre qué recomienda el CDC para alguien que viaja a Honduras. Y lo que recomienda CDC es la aplicación de hepatitis A, de hepatitis B, de rabia, dar profilaxis de malaria, tifoidea. ¿Por qué? Porque el CDC dice, bueno, cuando usted viaja a Honduras está en situación de poderse exponer a eso por agua y comida contaminada. Y luego hablábamos un poco sobre las vacunas contra coronavirus, ¿verdad? Que como ustedes saben, hay más de 178 vacunas que están en investigación, hay 73 que han entrado a fase preclínica y hay aproximadamente 23 en fase clínica, de las cuales hay como 5 a 7 en estudios fase 3. Las más conocidas, la de Moderna, que usa RNA mensajero, ¿verdad? Y que aditado al RNA mensajero, está una porción de la proteína S del coronavirus, la E9. Y está también la de Oxford, que es la que usa adenovirus de chimpancé como el adyuvante, ¿verdad? Que de la vacuna, y que la de Oxford, recuerdan ustedes la publicación reciente de New England, en donde aparece que tuvo muy buenos resultados en los estudios fase 1 y fase 2, ya aprobada en fase 3, 2 dosis, les fue mejor a los que recibieron segunda dosis, casi sin efectos adversos y con niveles de anticuerpos bastante altos. Los de Moderna reportan que sus niveles de anticuerpos son mucho mayores que los niveles que desarrollan las personas que se han recuperado de COVID-19. Y luego está la de CanSino, que es el esfuerzo colaborativo China y Canadá, y que está estudiándose en, ¿cómo se llama ahorita? En Brasil. Hay más de 30,000 personas que van a entrar al estudio en Brasil, y si la vacuna sale bien, pues Brasil estará autorizado a producir más de 120 millones de la vacuna. Y está también la rusa, que los rusos dicen que les ha ido bastante bien, que en septiembre ellos van a simultáneamente iniciar fase 3 con la vacunación de toda la población, ¿verdad? Por eso ha estado recibiendo mucha crítica de parte de OMS, de Anthony Fauci y de algunas otras agencias. Bueno, muchachos, preguntas. Doctora, una consulta, porque el tema Sí. de vacunación es un tema importante en medicina, salud pública, en torno a lo que nosotros hablamos de prevención. Prevención para enfermedades y prevención pues para las comunidades o las personas vulnerables entre ellas. Se han hablado sobre varios intentos de vacunas de enfermedades de contexto epidemiológico importante. Yo quería ver qué opinión usted tiene en torno a dos en específico. Yo sé que debido a la variabilidad y la antigénica de muchos virus o microorganismos es difícil crear una como tal.
En un momento se logró realizar la vacuna contra el dengue, que se había puesto en la parte de Oceanía, de Asia, en el Pacífico. Pero hubo una controversia, que si no me equivoco fue en el gobierno tailandés, sobre los efectos a posteriori que esta podía tener. Esa es una. Y qué posibilidades hay de que se realice a futuro, en su conocimiento, una vacuna contra ella. La otra es sobre también la malaria. Sabemos que la malaria es una de las enfermedades en los países en vías de desarrollo que más muertes genera, especialmente en el continente africano, y que nosotros somos un país endémico de malaria. Muchas veces, muchos casos de fiebres que estamos en estudio, no las determinamos hasta que podemos enviar una gota gruesa y damos el diagnóstico. Y en Honduras, en lugares como El Ancho, La Mosquitia y Atlántida, todavía hay muchos casos que se presentan a la población. Y la otra es en torno a un comentario, si me puede brindar, sobre lo que todos alguna vez quisiéramos ver, es una cura contra el VIH. Sí sabemos sobre los saltos filogenéticos del virus, que se ha descrito el MNO y las diferentes variables de las familias que hay, ABC y todos los subtipos de estos, que nos han impedido el hecho de siquiera pensarlo e idealizarlo, ¿verdad? Pero solo a ver si nos aportan, según su experiencia, doctora, un comentario en torno a ello. Por supuesto. Dengue. Honduras fue parte de los estudios, de los sitios de estudios fase 3 de la cuatrivalente de dengue. Y se publicó en New England los resultados de la vacuna y de los resultados de Honduras, ¿verdad? La doctora Maribel Rivera, infectóloga pediatra, fue la persona a cargo de la rama hondureña del estudio de la cuatrivalente. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sobre todo en niños, en menores de 16 años. No funciona para prevenir que alguien desarrolle dengue por primera vez. Para lo que sirve es para evitar hospitalizaciones y dengue grave en los pacientes que ya han tenido un episodio previo de dengue. Esto es uno de los hándicaps que se le ha visto a la cuatrivalente de dengue, pero la cuatrivalente se está usando en varios países. De hecho, en Centroamérica hay países que la están usando, México también la está usando, en varios países de América, y es en este sector de población. En el niño que ya le dio o adolescente que ya le dio un episodio de dengue y vive en un área endémica de dengue y queremos evitar que desarrolle dengue grave, ya sabemos que por todo lo de la inmunidad de dengue, que es más probable que alguien desarrolle dengue grave en la segunda o tercera oportunidad de estar en contacto con el virus. Entonces, a eso es a lo que previene la vacuna de dengue. No evita que alguien que nunca ha tenido dengue lo desarrolle. Es más, hubo en algunos de los países donde se desarrollaron los estudios fase 3, hubo algunos casos en donde si se le ponía la vacuna y después le daba dengue, podíamos tener algún tipo de complicaciones. La segunda, malaria. Patarroyo, ¿verdad? Malaria, uno oye vacuna de malaria, inmediatamente se viene a la mente el doctor Patarroyo, colombiano. Este es un médico colombiano excelente que desarrolló una vacuna contra malaria allá por los años 80 y que había dicho que él la donaba sin cobrar un centavo para uso en el mundo. Pero no fue aprobada porque no logró llegar a un 85% de cobertura. A partir de eso han pasado, bueno, se tienen más de 35 años de estar intentando, perdón, obtener una vacuna que logre niveles de inmunidad y cobertura superior al 85%, que logre más de lo que logró Patarroyo y no se ha podido lograr. Hasta el momento no hay ninguna vacuna capaz de llegar hasta esos límites y por eso
No existe ahorita vacuna contra malaria. De hecho, aquí cuando habla de la vacuna en los viajeros, cuando llega malaria no habla de vacuna, ¿verdad? Por lo que les acabo de decir, sino que habla de profilaxis. Ya sabemos que la profilaxis es cloroquina o hidroxicloroquina, o dependiendo de si va a ir a un país donde es prevalente el falciparum o el vivax resistente a cloroquina, pues tendremos que usar mefloquina u otros medicamentos. La última, VIH. VIH, estamos, cada vez que se habla de la vacuna de VIH, se dice dentro de unos 10 años. Yo hace 30 años oigo eso. Entonces, la verdad es que hay mucha variación antigénica y genética, demasiados tipos, demasiados subtipos, demasiados cuasi especies virales como para lograr que una vacuna abarque todo. Yo he notado más bien como que ha habido, como que hemos entrado en una etapa en que han bajado un poco los esfuerzos por lograr la vacuna contra VIH. Es increíble que una enfermedad como el coronavirus, que tiene apenas 6 meses de haber empezado, está más avanzada la vacuna que la de VIH, que tiene más de 25 años, ¿verdad? De estarse trabajando en ella. Pero es debido usualmente a todo esto que estamos hablando. La variabilidad genética y la variabilidad antigénica, los millones de cuasi especies virales, todos los tipos, los subtipos, no han podido encontrar algo que no varíe realmente en el virus para que sea capaz de cubrir toda esta variedad genética que tenemos en el virus de VIH. Otra vacuna que se ha pensado mucho en el mundo y no se ha logrado es tuberculosis también, ¿verdad? No tenemos realmente. La BCG, la BCG impide que los niños desarrollen meningitis TB o TB miliar, pero no va a impedir que desarrollen TB pulmonar, TB renal, TB de piel, otro tipo de TB, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las metas en cuanto a vacunas. De la charla yo se la voy a hacer llegar, se la vamos a mandar al doctor Trimarchi y al doctor Lazo, porque como no lograron oír las últimas diapositivas, pero las pueden ver, haciéndoselas llegar, y más el resumen que les di. Y ustedes pueden buscar esta información. La recogimos de Up to Date, de la 20 edición de Harrison, del sitio web del CDC, del sitio web de la OMS y del sitio web de la ACIP, ¿verdad? Por si alguien quiere profundizar un poco más en algún aspecto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, fíjese que ahorita que usted mencionó el tema de meningitis tuberculosa, fíjese, doctora, que casualmente anoche en la guardia, doctora, tuvimos un caso de un paciente con sospecha de neuroinfección que tiene una imagen a nivel del lóbulo frontal que era bien característica. Y fíjese, doctora, que ese paciente se le hizo punción lumbar, pues la verdad, doctora, que sí tenía un diferencial de células que reportaban 98% de linfocitos, incluso otra tenía hipoglucorraquia con 144 de proteínas también. Okay. Afortunadamente, doctora, fíjese que se logró hacer el GeneXpert y lo reportaron como Perfecto. detectado. Fíjese, Excelente, doctora, que, o sea, meningitis TB. sí, lo que nos llamaba la atención del caso, doctora, es que el paciente tenía transaminasas arriba de 1000. Transaminasas arriba de 1000 y también tenía lesión renal aguda, doctora. Tenía 2.3 de creatinina y, como le comento, la TGO, la TGP arriba de 1000. Si nos llamaba la atención eso, porque este paciente no era candidato a iniciarle antifímicos de primera línea. No sé qué consideración tiene usted, doctora, con este paciente. Bueno, es realmente un caso complejo. Hay casos reportados de choque séptico por tuberculosis, ¿verdad? En donde tenemos afectación de múltiples órganos, ¿verdad? Como parte del choque séptico por tuberculosis. El tema ahí es que los de segunda línea también pueden ser más tóxicos, ¿verdad? Para hígado, para riñón.
estamos hablando de amikacina, estamos hablando de kanamicina, estamos hablando de que, bueno, tal vez las quinolonas no nos afecten tanto al hígado y al riñón, pero el tema es que no podemos dar solo quinolona, ¿verdad? En un paciente con meningitis TB. Tenemos que asegurarnos que tenga por lo menos 4 drogas y que atraviesen barrera hematoencefálica. Yo lo que creo es que podemos dar dosis de las drogas de primera línea adaptadas a la función hepática que tiene el paciente y a la función renal, porque es más fácil que se les muera más rápido de la meningitis TB que de la toxicidad hepática que vamos a generar con el tratamiento. En las drogas de segunda línea, realmente ahí lo que podríamos recomendar es el uso de quinolonas, el uso de kanamicina o de amikacina según cómo se llama función renal, ¿verdad? Sería también de ver la posibilidad de que pudiéramos encontrar ácido paraminosalicílico, ¿verdad? Que pudiéramos ver la posibilidad de usar piracinamida, que no es tan hepatotóxica como la isoniazida y como la rifampicina. La posibilidad de usar también etambutol, que no tiene tanta toxicidad a nivel de esos órganos, de modo que podríamos crear algo con piracinamida, etambutol, amikacina o kanamicina. Es muy difícil de encontrar kanamicina, más fácil de encontrar amica y una quinolona. Pero la posibilidad de que esa meningitis TB responda a ese esquema disminuye que si estuviéramos usando lo usual, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Lo otro es que necesitamos las primeras 2 semanas cubrir con Dexa también, ¿verdad? Esa meningitis TB. Entonces, sí es un caso complejo y habría que plantearse también la posibilidad de choque séptico por tuberculosis. La mortalidad del choque séptico por tuberculosis es alta. Hola. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Saben que también, jóvenes, yo les voy a hacer llegar las charlas que yo les he dado y me gustaría que ustedes me hicieran llegar las que ustedes han dado también, porque sé que hay que elaborar preguntas de exámenes y quiero basarme en lo que hemos hablado. ¿Hay más dudas, más preguntas? Doctora. Sí. Doctora, Hola. yo tengo una pregunta. Soy Paulette Flores. Me Con toca gusto, exponer doctora. sobre profilaxis antibiótica Ajá. la próxima semana y quería saber qué literatura me recomienda. Les recomiendo, están las guías y está up to date. Cuando las guías de ITSA tienen más de 3 a 4 años de haber sido actualizadas, tenemos que complementar con up to date, ¿verdad? Porque en medicina en 3, 4 años cambian muchas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre leemos la guía de profilaxis antibióticos de ITSA, pero complementamos con up to date. ¿Ok? Ok, listo. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Agradecerle, doctora, por su dedicación con nosotros, doctora. Con muchísimo gusto, jóvenes. Lástima que no vieron las últimas diapositivas y según yo las estaban viendo, pero bueno, les voy a mandar la charla para que la vean, porque las de Honduras, lo que hice fue meterme al sitio de CDC y poner ahí por país. Ellos dan la opción que ustedes le pregunten a su paciente, ¿a qué país va a viajar? Pues yo voy a viajar a Burundi. Ok, ustedes ponen ahí Burundi y el CDC le da inmediatamente qué vacunas. Entonces, bajamos las de Honduras, ¿verdad? Y ahí. Pero ahí la pueden ver en la charla que les vamos a mandar. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas, buenas noches, feliz fin de semana y nos vemos en la próxima clase.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas Hasta luego, nos vemos.